Desperté de un coma que duró exactamente 1095 días. 3 años. 3 malditos años sin abrir los ojos, sin decir una palabra, sin mover un solo músculo. Cuando finalmente lo hice, cuando mi alma logró regresar a este cuerpo frío, lo primero que vi no fue a mi madre, ni a un médico, ni a un cura rezando a mi lado. Lo primero que vi fue el rostro mugriento de un niño desconocido. Un niño con la ropa rasgada, con las uñas negras por la tierra y con los ojos hinchados de tanto llorar. Él estaba allí, de pie, al lado de mi cama, sosteniéndome la mano. No sé cuánto tiempo estuvo así. Nadie más parecía notarlo. Pero yo sí. Yo lo sentí. Su mano estaba caliente, temblorosa, pero real. Tan real como mi respiración agitada, como mi corazón despertando de una prisión de silencio. Intenté hablarle. Intenté mover mis dedos. Un pequeño temblor, casi imperceptible, se escapó de mi cuerpo. El niño sonrió, y sus lágrimas cayeron sobre mi brazo. En ese instante, algo sucedió. Una chispa, un estallido interno que ningún médico podría explicar. Mis párpados se abrieron por completo. El monitor a mi derecha comenzó a emitir pitidos acelerados. Y entonces grité, no con la boca, sino desde lo más profundo de mi conciencia. Un grito silencioso que retumbó solo dentro de mí. ¿Quién eres tú? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué yo? El niño no respondió. Solo me miró, como si esperara este momento desde siempre, como si supiera que iba a suceder. Fue entonces cuando me di cuenta de algo aún más desconcertante. Ese niño no aparecía en las cámaras de seguridad. No estaba registrado en el sistema del hospital. Nadie del personal médico lo conocía. Y sin embargo, fue su mano la que me trajo de vuelta. Durante 3 años, había vivido en la oscuridad. Un túnel interminable de sonidos distorsionados, voces lejanas, recuerdos rotos, hasta que él llegó, hasta que ese niño invisible al mundo me tocó. Y todo cambió. Mi nombre es Catalina Ortega, hija de un magnate financiero, sobreviviente de un accidente que no fue tan accidental, y protagonista de un milagro que jamás será comprendido por la ciencia. Pero antes de contarte cómo llegué hasta este momento, necesitas saber quién era yo y quién fui. Antes de que todo se apagara, me llamo Catalina Ortega, y esta no es solo la historia de mi despertar, es la historia de mi muerte, de mi renacimiento, y de cómo un niño sin nombre, sin hogar, sin nadie, cambió para siempre el curso de una vida marcada por el lujo, la apariencia y la soledad. Recuerdo la primera sensación que tuve al volver. No fue alegría, fue miedo, miedo de no saber en qué año estaba, de si mi padre seguía vivo, de si mi cuerpo todavía me pertenecía. Miedo de no entender por qué ese niño, un completo desconocido, parecía ser el único que sabía que yo iba a despertar. Mi voz no salía. Quise gritar. Quise preguntar qué pasaba. Pero mi garganta estaba seca, como si hubieran pasado siglos desde que respiré por última vez, con voluntad propia. Y entonces escuché su voz, bajita, temblorosa. Catalina, susurró, lo lograste. Supe que no era un sueño, no era parte de una alucinación. Él me hablaba con ternura, con una certeza que me desarmó. Quise saber cómo conocía mi nombre, cómo había entrado, por qué su voz era tan familiar, aunque juraría que nunca lo había visto antes. Los sonidos a mi alrededor comenzaron a regresar. Monitores, pasos apresurados,
Una enfermera gritó algo y de pronto el cuarto se llenó de personas, pero ya no estaba él. El niño había desaparecido, como si nunca hubiera estado allí, como si solo yo lo hubiera visto. Cuando los médicos confirmaron que estaba consciente, mi madre no estaba presente, tampoco mi hermano, solo un abogado de la empresa familiar y una enfermera que no se atrevía a mirarme a los ojos. Me dieron las buenas noticias con una sonrisa forzada. Dijeron que era un milagro, que el cuerpo humano a veces se aferra a la vida de formas inexplicables, que mi padre había muerto hacía un mes, y ahí comenzó el verdadero terror, porque lo que me esperaba fuera de esa habitación era mucho más oscuro que el coma del que acababa de salir. Antes de continuar, déjame llevarte al principio, a cuando todo parecía perfecto, a cuando yo era la princesa del Emporio Ortega, a cuando creía que el dinero bastaba para llenarme el alma, porque para entender el milagro tienes que entender primero la tragedia. Y créeme, mi tragedia no comenzó con el accidente, sino mucho antes, en una casa de mármol blanco y vitrales italianos, donde nunca se oía una risa verdadera. Mi infancia fue una colección de fotografías perfectas y silencios incómodos. Desde pequeña, aprendí a sonreír para las cámaras, a posar como una muñeca de porcelana con vestidos de diseñador, y a decir siempre gracias, aunque no entendiera por qué. Mi padre, Eduardo Ortega, era el tipo de hombre que hacía temblar las salas de juntas. Controlaba empresas, bancos, cadenas hoteleras, y también controlaba cada aspecto de mi vida. Mi madre era una figura decorativa en la prensa rosa, siempre impecable, siempre distante. Nunca la vi llorar, nunca la escuché reír conmigo. Y cuando yo enfermaba, llamaban al pediatra privado, pero ella no entraba en mi habitación. Vivíamos en una mansión con 16 habitaciones, pero ninguno de nosotros dormía tranquilo, ni siquiera yo. Cada cumpleaños era un evento empresarial más que una celebración. Los niños invitados eran hijos de socios o políticos. Todo se trataba de apariencias, y sin embargo, yo los envidiaba. A los niños comunes, a los que iban de la mano de sus padres al parque, a los que corrían descalzos en la arena sin miedo a ensuciarse el uniforme. Tenía todo, menos amor. Cuando cumplí 17, empecé a notar grietas en nuestro castillo de cristal, conversaciones a puertas cerradas, susurros de problemas legales, mi madre cada vez más ausente y yo cada vez más sola. A los 18, me prometieron en compromiso con el hijo de un magnate extranjero. Nunca lo amé, ni siquiera lo conocía bien, pero acepté, porque en mi familia las decisiones personales eran estratégicas, pero algo dentro de mí gritaba. Yo no quería ser un peón. Quería vivir. Quería salir a la calle sin escoltas. Quería equivocarme, enamorarme, llorar, y fue en uno de esos impulsos de libertad que sucedió el accidente. Una noche, escapé. Tomé las llaves del auto deportivo que me habían regalado por mi graduación. Manejé sin rumbo, por calles que nunca había transitado sola. Llovía, la ciudad brillaba bajo los faroles, y por primera vez en mi vida me sentí libre, hasta que vi a ese niño. Estaba parado en la esquina de una avenida desierta, mojado, temblando, sin zapatos. Frené de golpe. Nuestros ojos se cruzaron por un segundo. Solo un segundo. Y entonces un camión giró inesperadamente en la curva. Perdí el control. Todo se volvió ruido, metal, gritos y oscuridad. Ese niño lo vi una fracción de segundo antes de que mi mundo colapsara. Y 3 años después,
Fue la primera cara que volví a ver. ¿Casualidad? ¿Destino? ¿Milagro? No lo sé, pero desde ese momento supe que mi historia no sería la misma y que lo que había comenzado como un escape se había transformado en el inicio de algo mucho más grande. Después del accidente, mi cuerpo fue trasladado de inmediato al hospital privado más exclusivo de la ciudad. Según los informes médicos, sufrí un traumatismo cráneoencefálico severo, varias fracturas y daños en el sistema nervioso. Entré en coma en menos de una hora. Los doctores dijeron que los primeros 6 meses serían críticos. Mi padre contrató a los mejores especialistas de Europa y América. Los medios cubrieron la noticia con titulares fríos. Hija del magnate Ortega en estado crítico tras accidente automovilístico. Pero lo que no dijeron fue lo que realmente sucedía tras las puertas de la habitación 407. Ahí donde yo yacía, inerte, con máquinas respirando por mí, y una familia desmoronándose en silencio. Mi madre visitó la primera semana. Llevó flores blancas, besó mi frente, y luego desapareció. Dicen que no volvió más. Mi padre, en cambio, instaló una oficina improvisada en la sala contigua. Pasaba horas allí, como si pudiera controlar mi recuperación como controlaba sus finanzas. Nunca lloró delante de nadie, pero una vez, una enfermera lo escuchó hablarme. «Catalina, vuelve. No hay herederos para esto más que tú». Yo no puedo con todo. La voz de un hombre que jamás había aceptado la debilidad. Y, sin embargo, la derrota ya empezaba a asomar en su rostro. Los meses se hicieron años, y mi cuerpo seguía allí, aferrado a la vida, pero sin respuesta. Se volvieron rutinarios los cambios de turno, las pruebas clínicas, los chequeos semanales, pero algo raro comenzó a pasar justo antes del 3er año. Mi actividad cerebral mostraba picos repentinos, pequeñas señales de conciencia. Una enfermera dijo que una noche mi mano se movió cuando alguien entró, pero nadie creyó su informe. ¿Quién habría entrado? ¿Algún familiar? ¿Un médico? Ella juró que era un niño, que lo vio de lejos en el pasillo, con ropa vieja y sin zapatos. Pensó que era el hijo de algún paciente, pero nadie lo encontró. Las cámaras de seguridad no mostraron nada, y nadie del hospital lo reconocía, hasta que llegó la noche de la tormenta. Una lluvia eléctrica colapsó los sistemas del hospital. El generador tardó en arrancar. Durante 30 minutos, todo quedó en penumbra. Y fue en ese instante que él volvió. Lo sentí antes de abrir los ojos. Esa misma calidez en la mano, el mismo temblor, el mismo silencio pesado. Un susurro llegó a mis oídos. «No tengas miedo. Ya casi estás». Y entonces mi corazón empezó a latir con fuerza. Las máquinas, desconectadas por la tormenta, no registraron nada. Pero yo lo sentí, un estallido, una energía nueva, una voluntad que no venía de mí. Abrí los ojos, por primera vez en 1095 días, y lo vi. Ahí estaba, el mismo niño de la calle, del accidente, con el cabello mojado, con los pies sucios, pero con la mirada más limpia que jamás había visto. No dijo nada más, solo sonrió, y luego se esfumó. Cuando el personal entró en la habitación, ya no estaba. Nadie entendía cómo había despertado. Los análisis no mostraban explicación. Solo hablaban de un despertar espontáneo. Pero yo sabía la verdad. No fue espontáneo. Fue él. Fue su toque. Fue su alma. Y esa fue la primera pieza del rompecabezas. La primera señal de que lo que me esperaba afuera
Iba a ser mucho más que una recuperación física. Iba a ser un viaje, uno que me cambiaría para siempre, y que empezaba con una simple, pero aterradora pregunta. ¿Quién era ese niño? ¿Y por qué parecía conocerme mejor que mi propia familia? Los días siguientes fueron una niebla. Médicos entrando y saliendo. Exámenes. Pruebas neurológicas. Reporteros esperando fuera del hospital con sus cámaras listas para capturar a la heredera que volvió de entre los muertos. Yo, sin embargo, solo pensaba en él, en su rostro, en sus manos frías, en sus ojos tan tristes y a la vez llenos de algo que en mi mundo ya no existía fe. Intenté preguntarle a las enfermeras por él. Describí su edad, su estatura, sus ropas, hasta el timbre de su voz. Pero ninguna lo había visto. Una se rió suavemente y me dijo: «A veces el cerebro juega con los recuerdos, señorita Catalina, especialmente después de un trauma tan largo. No era mi imaginación. Yo lo sabía. Lo sentía en cada célula. Él me tocó. Él me habló. Él me despertó. Cuando por fin me permitieron caminar con ayuda, pedí salir al jardín del hospital. Era el mismo jardín que podía ver desde la ventana de mi habitación. Tenía un pequeño estanque con peces naranjas y bancos de madera antigua. Me senté ahí. Respiré el aire fresco por primera vez en 3 años. Y por primera vez sentí el verdadero peso del silencio. No había flores enviadas por amigos. No había cartas de mamá. Ningún familiar más allá de mi apoderado legal, que me entregó una carpeta con documentos y dijo sin emoción: «Tu padre falleció hace 33 días. Lo siento. La herencia está asegurada. Podemos revisar eso cuando estés lista. 33 días. 33 días en los que mi mundo cambió para siempre. Sin mí, papá se había ido y mamá, desaparecida. Literalmente, me contaron que, tras la muerte de mi padre, ella retiró una fortuna de las cuentas conjuntas y huyó del país. No dejó mensaje, no dejó despedida, solo se fue». La prensa especuló. Algunos dijeron que no soportaba la idea de perderlo todo. Otros, que siempre había tenido a alguien más. Yo no sabía qué creer. Y en el fondo, tampoco me importaba, porque mi atención estaba en otra cosa. En ese niño, en su silencio, en su mirada, y en esa frase que me había dicho justo antes de despertar: «Ya casi estás». Empecé a repasar mis recuerdos. La noche del accidente, mi huida, la lluvia, la curva, y ese segundo, ese breve instante en el que lo vi parado bajo la farola. Era él. Era posible que nos hubiéramos cruzado antes, que ese niño no fuera una aparición en el hospital, sino parte de mi pasado. Comencé a obsesionarme. Pedí acceso a los informes policiales, a las cámaras de tráfico, a todo lo que pudiera reconstruir esa noche, y entonces lo encontré en una toma de seguridad mal iluminada, apenas visible entre los píxeles. Un niño pequeño, en la acera, parado, solo, mojado. Era él. Estaba allí cuando choqué. Fue el último rostro que vi antes del impacto. Y el primero que vi al despertar. No podía ser coincidencia. Tenía que encontrarlo. Tenía que saber quién era. ¿Y por qué? ¿Por qué parecía estar conectado a mí de una forma que desafiaba todo lo lógico? Fue en ese instante que entendí: mi regreso del coma no era el final de mi historia. Era el principio de una búsqueda que iba a romper todo lo que conocía y que iba a revelar verdades mucho más profundas que cualquier herencia, que cualquier fortuna, que cualquier mentira, porque a veces
El alma encuentra su reflejo en los ojos de alguien que el mundo ha olvidado. Y ese alguien puede ser la llave que lo cambia todo. Comencé mi búsqueda al día siguiente. Todavía débil, con una silla de ruedas y miedo constante de volver a perder el control. Pero decidida. No podía quedarme sentada esperando a que el mundo me diera respuestas. El niño que me había salvado fuera por milagro, por destino o por razones que aún no entendía, estaba allá afuera. Y yo no iba a descansar hasta encontrarlo. Pedí acceso al circuito cerrado del hospital. Los encargados de seguridad, algo confundidos, accedieron por cortesía. Revisamos decenas de horas de grabaciones. Nada, ni rastro del niño entrando o saliendo. Ni siquiera en el pasillo en el que una enfermera juró haberlo visto. Uno de los técnicos sugirió que quizás, en el caos de la tormenta, las cámaras fallaron. Pero todas las otras áreas habían sido grabadas con normalidad. Solo en el piso donde yo estaba, justo durante el apagón. Todo quedó en negro. Era como si alguien o algo no quisiera que quedara rastro de su presencia. La policía ya no podía ayudar. El caso de mi accidente había sido cerrado 2 años atrás. Dictaminaron que fue una colisión accidental provocada por exceso de velocidad. Nadie investigó más allá, pero yo sí. Yo comencé a reconstruir esa noche. Paso a paso, volví al sitio del accidente con mi terapeuta. El cruce de avenidas, la curva peligrosa, la señal rota que nadie arregló. Allí, bajo una vieja farola oxidada, me detuve. Todo parecía igual. Y, sin embargo, mi corazón palpitaba como si fuera a romperse. Cerré los ojos. Escuché el sonido de la lluvia en mi memoria. Y lo vi, otra vez, parado justo ahí, con sus pies descalzos y los brazos cruzados sobre el pecho, mirándome con esa mezcla de miedo y esperanza. Cuando abrí los ojos, no había nadie. Solo silencio, pero algo me empujó a seguir. Empecé a preguntar en los barrios cercanos. Mostraba un retrato hablado que encargué a un artista forense del hospital, descrito con cada detalle que recordaba la curva de las cejas, el mentón marcado por la desnutrición, la expresión de adulto en un rostro infantil. Algunos decían que lo habían visto. Un niño que dormía bajo los puentes, que pedía pan en los mercados, que se aparecía en el hospital por las noches y desaparecía antes del amanecer. Un espectro, un fantasma con cuerpo de niño. Pero yo sabía que era real. Una noche recibí un mensaje anónimo, una dirección, una foto adjunta. Era él, sentado en la acera, envuelto en una manta sucia, con una caja de cartón como cama. Fui allí, sin escoltas, sin cámaras, sin protección, y lo vi, dormido, abrazando un peluche roto. Mi corazón se hizo trizas. ¿Cómo era posible que alguien tan pequeño, tan frágil, hubiera sido mi salvación? ¿Cómo podía ser que la vida lo abandonara así? Mientras a mí me daba segundas oportunidades, me acerqué lentamente, me arrodillé a su lado, y entonces abrió los ojos. Nos miramos, por fin, cara a cara, sin sueños, sin cables, sin oscuridad. Y él dijo, con una voz que todavía me quiebra el alma al recordarla: sabía que ibas a venir. Lloré como nunca antes, no por dolor, sino por algo mucho más profundo: reconocimiento, gratitud, justicia. Lo abracé. Él se aferró a mí, y en ese momento supe que nada en mi vida volvería a ser igual. Ya no era Catalina Ortega, la hija del millonario. Era Catalina, una mujer salvada por un niño olvidado,
Y ese niño, desde ese instante, se convirtió en mi todo. Lo llevé conmigo, primero al hospital, para que le hicieran un chequeo completo. Tenía anemia severa, desnutrición crónica y marcas en el cuerpo que hablaban de una vida hecha de golpes, frío y abandono. Cuando los doctores me preguntaron si era mi hijo, no supe qué responder, no biológicamente, pero en mi corazón, sí, ese niño era mío. De alguna manera inexplicable, nos pertenecíamos. Le pregunté su nombre. Me miró en silencio y después de un rato murmuró: «No tengo». Me costó respirar. ¿Cómo puede alguien pasar por este mundo sin siquiera tener un nombre, sin un tú que lo reconozca, que lo llame, que lo espere? Entonces, con voz temblorosa, le dije: «¿Te gustaría que te llame Lucas?» Él parpadeó lentamente y por primera vez sonrió. Durante las semanas siguientes, lo llevé a vivir conmigo. No fue fácil. No confiaba en los adultos. Se despertaba gritando en las noches. Escondía la comida bajo la almohada por miedo a que desapareciera. No hablaba mucho, pero me miraba. Siempre me miraba, como si aún no pudiera creer que yo era real. Y, a decir verdad, yo tampoco podía creer que él lo fuera. Pero cada día a su lado, cada gesto, cada paso, cada palabra nueva, me devolvía una parte de mí que pensé haber perdido para siempre. Entonces supe lo que tenía que hacer. No solo por Lucas, sino por los muchos Lucas que dormían bajo los puentes. Vendí la casa de mi infancia. Rompí todo lazo con la empresa de mi padre y utilicé cada centavo que me pertenecía para fundar algo nuevo, algo real, un hogar, un refugio, un lugar donde ningún niño volviera a decir «no tengo nombre». Lo llamé la casa de los que vuelven, porque yo había vuelto del coma. Lucas había vuelto del olvido, y juntos queríamos que otros también pudieran volver del miedo, de la calle, de la invisibilidad. Las autoridades no lo entendían al principio. Los medios me llamaban la heredera loca que renunció a millones. Pero yo ya no buscaba aprobación, ni de ellos, ni del mundo. Yo había encontrado algo más grande, más puro, más verdadero. Lucas, con el tiempo, más niños llegaron. Algunos dormían por primera vez en una cama propia. Otros lloraban al ver una comida caliente sin tener que robarla. Y poco a poco se fue formando una familia, una de verdad, sin apellidos obligatorios, sin contratos, sin herencias vacías. Lucas fue el primero en escribir su nombre en el mural de la entrada. Lucas Ortega tomó mi apellido sin que yo se lo pidiera. Y en ese instante supe que ya no éramos dos almas cruzadas por el destino. Éramos madre e hijo, unidos por algo más fuerte que la sangre, el amor que salva, el amor que despierta, el amor que da sentido a todo lo que antes parecía vacío. Y así, la Catalina que todos conocían murió en aquel accidente. La que despertó lo hizo gracias a un niño que nadie más veía. Y la que vive hoy lo hace para que esos niños invisibles nunca más tengan que salvar a nadie para ser vistos. Si estás escuchando esto, tal vez no creas en milagros. Yo tampoco creía, hasta que uno me tocó la mano y lo cambió todo. Gracias por llegar hasta aquí. Si esta historia te tocó el corazón, compártela. Comenta con un «si alguna vez alguien te salvó sin pedir nada a cambio». Y suscríbete para seguir descubriendo historias que el mundo quiso olvidar, pero que merecen ser contadas, porque a veces una vida cambia con solo un toque
de alguien que nadie esperaba,